Les voy a decir una cosa, Todas las trocas fallan. pero si tienes una troca de esta lista, es raro si tu troca te da mucha lata y mucho más raro si tu troca te deja tirado en un futuro cercano. Por eso, hoy vamos a hablar de trocas relativamente modernas y relativamente populares que los que sabemos de trocas recomendamos por ser trocas bien confiables. Y hazme caso, si tienes una o si estás pensando en comprar una, te van a dar súper buen servicio. Número 1, las Chevrolet 1500 de 1999 hasta el 2006. Estas camionetas a mí me gustan mucho y no importa en qué configuración, porque venían cabina sencilla, cabina y media, doble cabina, caja corta, caja larga, 4x2, 4x4 y estas trocas son bien buenas. Desde nuevas eran conocidas por ser confiables y sí tenían algunos problemas que todos conocemos. Las bombas de gasolina a veces no te duraban tanto, pero esto era culpa del conductor si la traías con muy poca gasolina. La otra, el clásico O-ring de los LS de la bomba de aceite. El O-ring se tostaba y se te podía perder la presión de aceite, pero si te das cuenta era cosa de cambiar el O-ring, ponerle uno de Vitón y te olvidabas del asunto. Y estas trocas son bien confiables porque su construcción era muy simple, todavía no traían sistemas tan complejos y aparte traían partes bien probadas. Primero las transmisiones, traían la 4L60E o la 4L80E y son transmisiones que venían desarrollándose durante un buen tiempo y ya estaban bien probadas y sabíamos que eran bien buenas. Aparte de eso, trae el LS. Ya saben, a mí me encantan los LS. Prácticamente la mayoría de los motores que yo les pongo a los Resto Mod son LS, que lo más seguro es que salieron de una camioneta de este estilo. Y ojo, me quedé hasta este año por una cosa, porque eran los motores antes del AFM. Es una cosa que da muchísima lata, falla. Yo en lo personal no me tiento el corazón y lo que hago si tengo una troca de esas o un motor con ese sistema, se lo arranco, se lo desaparezco y lo dejo jalando como un motor anterior, porque así los haces bien confiables. Lo mejor de estas trocas es que las refacciones son bien baratas y aparte cualquier mecánico le entra a los trancazos. No necesitas ser un especialista ni tener equipos muy especializados para poder trabajarlas. Las refacciones, aparte de ser baratas, se consiguen muy fácilmente. Estos motores salieron más de 5 millones de motores y muchas de sus piezas son intercambiables. Entonces puedes encontrar, puedes hacer, puedes deshacer lo que tú quieras. Por eso para mí la Chevrolet 1500 del 99 al 2006 es buena troca. Número 2, y esta es la favorita de varios, la Nissan D21 Hardbody. Estas troquitas, aunque ya están algo viejas, son tan pero tan buenas que la raza se la sigue peleando y la sigues viendo en la calle como si nada. Los motores son muy buenos porque eran diseños muy simples de finales de los 80. Aparte, son bien baratos de reparar y este es el mismo caso que con la troca anterior. Cualquier mecánico le entra una hardbody. De hecho, es raro ver las hardbodies en los talleres porque son tan simples que muchas veces los mismos dueños se avientan a repararlas. Los mantenimientos son bien baratos. Aparte de eso, las transmisiones son muy buenas. Igual son muy simples. Y sí, aunque estas trocas no tienen ni bolsas de aire, ni ABS, ni control de tracción ni de estabilidad, mucho menos Bluetooth o camaritas de reversa, si quieres una camioneta que te lleve, te traiga y te dé servicio, esta es una excelente opción. La verdad, pocas trocas son tan confiables como la Hardbody y aunque no tiene mucha capacidad de carga porque son trocas pequeñitas y tampoco puedes remolcar grandes cosas, son bien confiables y como cerecita del pastel te pueden modificar y hacer algo bien chingón. Imagínate una Hardbody con un RB26 DET o con un SR20 DET o con un LS. La verdad, son trocas que están buenas. Número 3, la Ford Ranger. Si tuviéramos la misma fe que un dueño de Ranger le tiene a su troca, seríamos capaces de lo que sea. Y estas para mi gusto son las mejores de esta lista porque son camionetas que consigues fácilmente. Aunque la Hardbody puede ser un poco más confiable, son difíciles de conseguir y la raza no las quiere vender. A diferencia de las Ranger,
Hay muchísimas, pero ojo, tienes que saber qué Ranger. Yo agarraba una que traiga el motor 2.3 litros 4 cilindros y que sea de transmisión manual, porque estas van a ser las que son más confiables. Y sí, no va a traer mucha potencia, no vas a tener mucha capacidad de remolcar ni capacidad de cargar, pero como quiera, son trocas que no se rajan. Por ahí anda un video que hice un TikTok que andaban jalando un tráiler con una Rangercita, sí, un camión gigante, una Ranger lo estaba jalando. Y todo el mundo sale, ay, no es tan difícil. Pues amárraselo a tu troca, cabrón, y jálalo para que veas cómo te va. Lo que sí es que las Ranger no tienen el mejor manejo de camionetas. La verdad son bien duras, son incómodas y te cansan, pero pues otra vez, estás pensando en una camioneta y es porque quieres que tenga una caja que puedas echarle cosas o puedas ir a lugares en los que en un carro no llegas. Y lo padre también de las Rangers es que hay muchísimas modificaciones, porque fueron las mismas plataformas desde mediados de los 80s hasta mediados de los 2000s, entonces hay un chorro de cosas que hacerle. Puedes hacer una muscle truck, puedes hacer una mini truck, puedes ponerle bolsas de aire, puedes hacer una pre-runner, puedes hacer un crawler. Entonces son trocas bien divertidas, bien confiables. Si no las encuentras en 4 cilindros, hay otras 3 opciones. Un 4.0, un 3.0 y otro 4.0 más moderno. Y yo descartaba los últimos dos. El 3.0 tiene problemas con las cabezas, se rompen y te dan problemas. Y el 4.0 moderno te da un chorro de lata las cadenas de distribución, porque traen unas enfrente, unas atrás y total es una pesadilla de motor que yo no recomiendo. El 4.0 viejito, ese sí es más o menos confiable, aunque traga como bestia, pero pues te va a dar buen servicio. Y sí que tienen que ser manual. Por eso para mí la Ford Ranger, buena troca. Número 4, la Jeep Comanche. Las Comanche son unas de mis trocas favoritas de todos los tiempos. De hecho, si sabes dónde está una en venta en buen precio, me avisas, cabrón. Y lo bueno de estas trocas es que es básicamente un Jeep Cherokee XJ, pero con caja. Y ya lo he dicho muchas veces, para mí las Cherokees XJ son como una cucaracha. O sea, es bien difícil exterminarlas. Estas camionetas, yo te recomiendo la que trae el motor 6 cilindros en línea 4.0 litros, porque ese motor aguanta un chorro. Aparte, las transmisiones son buenísimas. En una transmisión que compartía con algunas Toyotas, la AW4, y estas transmisiones en serio están consideradas de las transmisiones automáticas más confiables que existen. Y lo malo de las Comanches es que son propensas a oxidarse, y aparte de eso que el motor 6 cilindros en línea 4.0 tiende a recalentarse un poquito, pero son cosas que puedes reparar y puedes mejorar de manera sencilla. Y lo que sí es que para cargar yo creo que es una de las peores de la lista, porque esta camioneta tiene un diseño de unibody. O sea, no tiene chasis. La carrocería y el chasis están fabricados de una sola pieza. Por lo tanto, tiene menos capacidad de carga y menos capacidad de remolcar que las camionetas que traen el diseño más común de body over frame o carrocería sobre chasis. Pero lo bueno es que son trocas que mantienen mucho su valor y que son bien confiables. Por eso, para mí, la Jeep Comanche, jala. Bonus, la Toyota, pues todas, güey. Una troca es buena o mala troca porque la estamos comparando con experiencias personales o con otra troca. Y todas las trocas de esta lista tienen una comparación con Toyota y Toyota les gana. Por ejemplo, la Hardbody la puedes comparar con la Toyota Pickup de los 80s con el motor 22R y le pone una arrastrada a la Toyota la Hardbody. De hecho, los vatos de Top Gear agarraron una de estas Toyotas y la intentaron destruir por 3 temporadas, pero al final la troca se negó a morir y siguió jalando. Después la Chevy 1500 la podemos comparar con la Tundra primera generación del principio de los 2000. Eran súper buenas trocas, muy superiores en confiabilidad a la Chevy. Y la Ranger igual la puedes comparar con las Tacomas de principios de los 2000. Y las Tacomas son mejores camionetas, tenían mejores motores, tenían mejores transmisiones, todo era mejor. Por eso, si quieres irte a lo seguro, vete sobre una camioneta Toyota. Nada más que vas a tener que pagar extra, ese es el tema. A veces quieres una Toyota, pero no te alcanza. Lo que sí es que yo evitaba los años del 2004 al 2008,
fue cuando Toyota tuvo más problemas, sobre todo con chasis que se oxidaban en exceso, y en el caso de la Tundra también tuvo algunos problemas de confiabilidad que la hizo salir en las peores trocas. Por eso, si te quieres ir sobre una Toyota, no hay falla. Y número 5, es la última, pero es la favorita de la multitud. Es la Ford F-150. La Ford F-150 ha sido la camioneta más vendida en la historia. Y no todas son bien confiables, porque una de ellas está en las peores trocas y carros de la historia. Pero la Ford F-150 del 99 al 2008, que traigan el motor 4.6 litros, la verdad son bien confiables. Son motores que si tú tratas bien, te van a tratar muy bien de regreso. Ahora, para mi gusto, no son las más bonitas, bueno, excepto la Lightning, esa sí está bien perra. Pero las otras, pues no están tan bonitas. Y me extendí hasta la 2008, ya sé que son 2 generaciones, porque también siguen siendo confiables las que son un poquito más modernas. Tienen un poco más de problemas, sobre todo con las transmisiones, pero mientras tenga el motor 4.6 litros de 2 válvulas, son trocas que salen decentes. Yo tuve una azul, la verdad me dio muy buen jale, le hacíamos bien los servicios y no me dio nada de lata. Por eso, si quieres una troca full size buena para trabajar, estos años de F-150 son buena opción. Y si ya vi que van a empezar en los comentarios a tirar cada cosa, por eso ahorita vengo, voy por las palomitas y los leo en los comments.